noches tengan todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre un tema de gran interés, ya que fue un problema que afectó no solo a nuestro país, sino a nivel mundial. Estamos hablando de la influenza H1N1, que como ustedes recordarán fue un gran problema de salud pública en el 2009. Nos acompañan en esta noche Saray García, quien hará mención del origen de este virus, Perla Landeros con las causas, Anaí García con los países afectados por el mismo, Mayela Liñán con las consecuencias y por último Ingrid Olmedo, quien nos hablará de las medidas de prevención que se tomaron durante el periodo de dicho virus. Comenzamos. Buenas noches. Al 1 de mayo del 2009, los CDC habían logrado determinar algunos puntos interesantes sobre el virus de la influenza AH1N1 2009. Investigadores habían confirmado el comienzo de las pruebas que el virus de la influenza AH1N1 2009 era un virus redondeado cuádruple, lo que implica que contiene genes del virus que se originó de 4 fuentes diferentes del virus de la influenza. Algunos de los segmentos del virus se originaron a partir del virus de la influenza porcina en América del Norte. Las pruebas de varias muestras del virus enviadas a los CDC demostraron tener una gran similitud, lo que implica que se originaron de la misma fuente. Las pruebas de laboratorio arrojaron que el virus de la influenza AH1N1 2009 no contaba con ninguno de los marcadores de 1918, que habían estado asociados a un alto riesgo de enfermedad grave. Las pruebas no encontraron marcadores genéticos previamente asociados con las tasas de muerte en las personas infectadas con el virus de la influenza aviar H5N1 en otros países. El 4 de mayo del 2009, los CDC dejaron de proporcionar informes solo sobre casos comandados de influenza H1N1 2009 y comenzaron a informar casos confirmados y posibles de la influenza H1N1 2009. Hasta este momento, más del 98% de posibles virus de la influenza daban positivo para la influenza H1N1 2009, lo que indica que la escala del brote va a un aumento. Casos probables de la influenza fueron informados a los CDC por departamentos de salud estatal y tuvieron lugar en personas cuyas pruebas dieron positivo para la influenza A y negativa para los subtipos de influenza estacional AH1N1 y AH3N2 en sus laboratorios de los departamentos de salud estatal, pero cuyas muestras no habían sido sometidas a pruebas de confirmación para el virus de la influenza AH1N1 2009. Gracias. Primero que nada, buenas noches. Se ha establecido que la causa de esta enfermedad fue una nueva cepa de influenza AH1N1, de origen aún no completamente determinado, que contiene en su genoma segmentos provenientes de virus influenza humanos, aviares y porcino. Esta variedad se adaptó al hombre haciendo posible la transmisión persona a persona. Este virus es nuevo para la población humana, por lo que la mayoría no tiene inmunidad para esta cepa de influenza, pudiendo entonces predecirse que se expandiría ampliamente. Buenas noches tengan todos ustedes. Los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, informaron que no se podían mencionar países en específico, ya que este virus se convirtió en una pandemia, es decir, el virus afectó a cada región del mundo. En este caso, mencionaré los países que presentaron mayor cantidad de los casos confirmados por técnicas de laboratorio. Estados Unidos con 13.217 casos con 27 muertes. México, 6.241 casos con 108 muertes. Canadá, 2.978 casos con 4 muertes. Japón, 549 casos. España, 488 casos. Reino Unido, 822 casos. Panamá, 221 casos. Chile, 1.694 casos. Argentina, 343 casos. Francia, 73 casos. Alemania, 95 casos. Y Colombia, con 35 casos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La primera disposición asumida por las autoridades de la Gerencia Regional de Educación, tras ser anunciada la alerta roja por la gripe AH1N1, fue la de suspender las actividades escolares de nivel inicial en los colegios públicos y privados de la región. También se determinó que los escolares de nivel primario y secundario ingresaran a clases 1 hora más tarde. Todo esto generó psicosis en la población por no contraer el virus, lo que causó en algunos casos enfermedades psicológicas y falsas alarmas entre la población.
además de que subió el costo de artículos de prevención para la H1N1. Gracias. Buenas noches. Termina la pandemia de influenza A-H1N1. El 10 de abril de 2010, la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció el fin de la pandemia de la gripe A-H1N1. 14 meses después de haber declarado un máximo nivel de alerta por la aparición de este virus que ha matado a unas 19.000 personas aproximadamente. Medidas de prevención de la influenza A-H1N1. Las medidas de prevención que se tomaron ante tal situación son: lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrir tu boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable con el ángulo interno del codo, tirar el pañuelo en una bolsa de plástico y volver a lavarse las manos. En caso de estar enfermo o no saludar a las personas ni de beso ni de mano. Descansar y evitar ir a lugares concurridos. No compartir utensilios de comida y por último, no escupir en el suelo.